En el siguiente video se observa lo que al parecer es una manifestación del Espíritu Santo, pero la pregunta que queda en el aire es, ¿en verdad el Espíritu Santo se manifiesta de esa forma? Observa atentamente conmigo el video y déjame tu opinión en la caja de comentarios al final. Observemos. Ok, si tú le preguntas a una de estas personas que participa en estas reuniones de reavivamiento o al pastor y le preguntas, ¿qué está pasando aquí? No hay ninguna duda de que te van a responder, es el mover del Espíritu. Ahora, yo no tengo ninguna duda de que hay un Espíritu que se está moviendo en ese lugar. La duda que tengo ¿es el Espíritu de Dios? Ahora hablemos del error que cometen muchos escépticos. Es que los escépticos cuando ven esta clase de videos dicen, es una farsa, es un show. Todo es un montaje. El pastor le paga a algunos de los feligreses para que finjan que algo extraño los sacude, convulsionan, hablan en lenguas, se pegan contra las paredes, brincan, saltan, caen al suelo. Y todo es parte de un show, una obra teatral que está montada. Ese es un error, mi querido hermano o amigo escéptico que me estás viendo, porque el día que tú quieras probar que tu teoría o que tu escepticismo tiene razón de ser, y quieras probarte a ti mismo y te vayas a un lugar de eso, a una iglesia de esas y te hagas ministrar por un pastor de estos y notes que en ti empieza esa sensación extraña, ese poder sobrenatural que te sacude, que te tira al suelo, que te hace brincar, qué sé yo, te vas a levantar de allí todavía aún más equivocado. Porque ahora vas a creer que en verdad esa sensación o eso que acabas de sentir es el Espíritu de Dios. Es decir, antes estabas equivocado porque creías que todo era una farsa y ahora sigues equivocado pensando que eso puede ser el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál es la base bíblica que podríamos usar para decir que esto no es el Espíritu de Dios? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión. En otra versión dice de desorden, sino un Dios de paz. ¿Y por qué la Biblia dice esto? Las verdades sagradas no pueden ser impregnadas en el alma en un entorno donde todo es ruido, vocerío y donde las reuniones de adoración se tornan más en un carnaval que en un lugar tranquilo donde el alma necesita descansar, reposar, traer sus cargas, donde el corazón necesita abrirse para recibir las verdades que lo han de alimentar para soportar mientras atraviesa la aflicción. Muchas de estas personas que asisten a esta clase de reuniones excitantes, emocionantes, donde esa felicidad fugaz se adueña del cuerpo, ¿sí? Asisten a esta clase de reuniones realmente por esas sensaciones fugaces de felicidad, valga la redundancia, que más que por recibir las verdades espirituales que necesitan escuchar, no tanto porque quieren pulir su carácter o porque quieren alejarse más del pecado o del mundo, sino porque quieren volver a sentir esa sensación fugaz de felicidad, ya que dicha sensación parece a la emoción que se siente o al placer que se siente por alguna sustancia adictiva. Y cuando asiste a esta clase de reuniones, hay una falsa sensación de felicidad pasajera que cuando ya abandona el cuerpo, la persona emocionalmente se siente más decaída que cuando entró y sujeta a una clase de dependencia por volver a sentir esa sensación fugaz de felicidad. Y es que el asunto aquí no es tanto caer al suelo, el asunto aquí es cómo sigues viviendo después de que te levantaste del suelo. ¿Realmente tu vida ha cambiado? ¿Realmente lo que escuchaste, el mensaje que escuchaste ese día, o te acuerdas al menos del mensaje que escuchaste ese día, o solo recuerdas que caíste al piso y que te botaste contra las paredes? ¿Qué fue lo que quedó en tu alma? ¿Qué fue lo que empezó a cambiar tu carácter? Ese es el punto. Ahora vayamos a esto. Satanás es un experto en la falsificación y sabe muy bien que la escritura dice que el profeta Joel escribió que en los últimos días el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne, que los ancianos tendrían sueños, que los jóvenes tendrían visiones, que sobre sus siervos y sus siervas derramaría su espíritu. Pero antes de que esto ocurra y que debe ocurrir,
una lluvia tardía, un verdadero reavivamiento que la iglesia necesita para levantarse del sueño en el que se encuentra y predicarle al mundo el último mensaje que necesita escuchar antes del fin. Antes de que eso ocurra, Satanás emplea todos sus artificios, todas sus artimañas para introducir en la iglesia un falso reavivamiento, un falso mover del espíritu para engañar a las personas, conducirlas a uno de dos errores. El primero, pensar que realmente en las iglesias donde se manifiesta esta clase de ruido, vocerío, verdad revuelta con mentira, estos carnavales que se forman en aquellos sitios de reunión, son en verdad el poder del Espíritu Santo. Ese es el primer error. Y el segundo error es colocar o dejar a la gente toda sumergida en el escepticismo, porque muchos al ver esta clase de manifestaciones no dudan en pensar de que algo raro está pasando ahí, que no es Dios. Y entonces se vuelven escépticos contra todo lo religioso, contra todo lo espiritual. A uno de esos dos errores, el enemigo está arrastrando las almas por medio de estas manifestaciones en donde un falso mover del espíritu trata de manifestarse o trata de mostrarse al mundo. Ahora, tú que quieres recibir el Espíritu Santo, te preguntas, ¿y cómo puedo hacer para recibir el Espíritu Santo? Jesús dijo, si ustedes padres siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es decir, necesitas que el Espíritu Santo administre tu vida, solo pídelo. ¿Y cómo sé yo que el Espíritu Santo está administrando mi vida? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? La Biblia dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor te bendiga.